Hermanos, hay algo en lo que Dios se deleita hacer con los hijos de los hombres, y es algo que hace una y otra vez, algo que encontramos en el libro de Jueces. Y con eso me refiero a asombrarnos, causar sorpresa, que nos admiremos, impresionarnos a través de sus obras, de maneras en las que jamás pensaríamos que pudiera ocurrir algo así cuando consideramos un escenario imposible, y vemos eso en todo el Antiguo Testamento. Dios hace proezas, Dios muestra su brazo y Dios salva a su pueblo. Encontramos aquí en este capítulo la trama que se repite en el libro de los Jueces. Israel hace lo malo ante los ojos del Señor, versículo 1. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Levanta un adversario, levanta un enemigo para traer juicio, disciplinando así al pueblo. Inmediatamente después el pueblo clama, versículo 3, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Aquel rey tenía 900 carros errados, y se nos dice que había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Parecería, conforme avanzamos en el libro de los Jueces, que la maldad también de estos reyes que el Señor levanta es más fuerte, son más crueles, tratan de una manera más despiadada al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hace el Señor entonces cuando el pueblo clama? Dios libra a su pueblo de una manera asombrosa. Lo hemos visto con un hombre zurdo, tenía una daga, un hombre que blande una guijada de bueyes, y ahora la gloria no se la lleva el juez, se la lleva una mujer armada con un mazo y una estaca. Un escenario inédito, una trama inusitada. Pensemos en los actores de esta escena, hermanos. ¿Quiénes son los que aparecen? ¿Cuál es el reparto, por así decirlo, que Dios escogió en aquel momento para hacer su obra? En primer lugar tenemos a esta mujer, Débora, jueza y profetisa. Nos dice el versículo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y es interesante, hermanos, que se nos diga que era una mujer la que gobernaba en aquel tiempo a Israel. Si sumamos eso y la actitud de Barak, que va a ser el general de esa campaña, cuando le dice a Débora, yo voy a salir, pero yo no voy a salir si tú no vas conmigo. Yo creo, hermanos, que podemos detectar una cobardía. Y una señal también de que la decadencia en Israel había sido tal que los hombres no tenían liderazgo alguno. En la Escritura vemos cómo Dios levanta diferentes hombres a lo largo de la historia, pero son muy pocas veces cuando encontramos el protagonismo de una mujer como en este caso. Yo creo que era un juicio de parte de Dios, pero también, hermanos, algo sintomático de cómo los hombres habían abandonado su responsabilidad en Israel. No había rey, va a ser algo que nos repite el libro de Jueces, pero también podríamos agregar allí, no había hombres. Y quizá hay una lección que podemos aprender de eso. Hermanos, viendo el ejemplo de Barak, vean sobre todo cuando él le dice a Débora en el versículo 8, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Si vemos el ejemplo de Barak, deberíamos de pensar, quizás, ¿hay algo similar en nuestra generación? ¿Acaso vemos en nuestro tiempo que los hombres no se estén levantando? ¿Que no haya suficientes hombres? Y con eso, hermanos, yo incluiría a la presidencia de nuestro país. Muy probablemente en la contienda va a haber 2 candidatas. Pregunto, hermanos,
¿dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres en la vida pública? ¿Dónde están los hombres en la iglesia? ¿Dónde están los hombres que se paran con valentía para instruir a su familia, para buscar al Señor, para ser sacerdotes santos? Debemos orar que el Señor nos conceda ver en nuestra generación y en las que vengan en lo sucesivo, hombres que, como dice la Escritura, por medio del apóstol Pablo, se porten varonilmente. Impresionante que tengamos un mandamiento así en el Nuevo Testamento. Portaos varonilmente. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que va a buscar hacer el diablo, como lo hizo en un principio, es revertir el orden, que el hombre sea pasivo. Y si el hombre no quiere ser pasivo, entonces que sea violento, que destruya. Oremos, hermanos, que el Señor nos conceda ver hombres que se levantan, hombres que se paran firmes en la verdad, hombres con un liderazgo conforme a la palabra de Dios. Pero continuando con los actores que encontramos aquí, aparece también Sísara, este hombre que era el capitán del ejército de Jabín, del rey que los había estado oprimiendo. Encontramos también a Jael, a la mujer de Heber Semeo, en el versículo 17, y podríamos decir, encontramos también a Dios. Él es el director de la escena. De hecho, los verbos que se utilizan, es Dios el que va a levantar al juez, es Dios el que había designado a Débora, es Dios el que mueve el corazón también para que salgan a la batalla y los acomoda allí en el lugar y en el momento indicados. Es Dios el que providencialmente va a llevar a Sísara hasta la tienda de Jael. Es Dios al final. Y se nos va a recalcar en el capítulo siguiente con el cántico de Débora y de Barak, el que recibe la gloria por aquel triunfo. Después de que Débora, hermanos, le dice a Barak que en mano de mujer venderá Jehová a Sísara, encontramos un detalle interesante en el versículo 11. Parecería interrumpir la historia. En el versículo 10 se nos dice cómo se están preparando ya para la batalla. En el versículo 12 se nos dice cómo llegan las noticias a Sísara de que Barak había salido. Pero el versículo 11 parece interrumpir la trama. ¿Y qué nos dice el versículo 11? Heber Semeo, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los semeos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Ese pequeño detalle nos prepara, aumenta aquí el drama de lo que va a pasar a continuación. Es como si el autor dijera, y resulta que en ese momento, por cierto, de la familia de Heber Semeo, había tiendas plantadas en ese valle, y ellos habían hecho paz con el rey. ¿Por qué es importante ese detalle? Para que entendamos cómo es que Sísara va a llegar hasta aquella tienda, pensando que lo que va a encontrar va a ser un refugio, cuando en realidad, vamos a ver, en una cruenta escena, Dios va a mostrar su triunfo. ¿Qué es lo que pasa entonces en esa historia? Se hace la batalla, hermanos, van para allá, va Barak, va Débora, del otro lado tenemos a Sísara, y comienza el combate. En el versículo 14 se nos dice, Débora le dice a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Entonces, Dios quebranta ese ejército, el pueblo empieza a ver la victoria, y este poderoso general huye a pie. Casualmente, versículo 17, se nos dice que Sísara llega a la tienda de Jael.
mujer de Eber-Seneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Eber-Seneo, el que se nos había mencionado en el versículo 11. Ella lo recibe, ella le muestra hospitalidad, lo cubre, le da leche, le dice que no tema. A propósito, hermanos, las mujeres en ese tiempo eran las encargadas de poner las tiendas, de enclavarlas, por lo que se imaginarán el brazo que tenía esta mujer y cómo sabía utilizar el mazo. Y de repente, cuando Císara estaba durmiendo, se nos dice que estaba cargado de sueño, tenemos a esta mujer, piensan en aquella escena, acomodando, y después ¡pum!, lo atraviesa por las sienes. Hermano, ¿qué harías si te tocara explicar ese pasaje a tus hijos en un devocional? ¿Qué les vas a decir? Papá, ¿y qué son las sienes? Papá, ¿y cómo? ¿Pero cómo entró? ¿Cómo le pegó? Explícame más. Pero hermanos, esta es la forma en la que Dios muestra su triunfo. Las manos de una mujer, un mazo y una estaca, vencieron a aquel general que tenía los carros errados, que tenía una tecnología militar que superaba a Israel. Y Dios, de la manera más inesperada, de la manera más sorpresiva, destruye a ese general durmiendo cuando estaba tranquilo, por medio de una mujer. ¿Qué es lo que esto nos enseña, hermanos? Entre otras cosas, y con esto quiero terminar. Dios usa lo vil y lo menospreciado. Dios se complace en hacerlo así. Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. 1 Corintios capítulo 1. ¿Por qué Dios lo hace de esa manera, hermanos? Para llevarse Él toda la gloria, para demostrar que la batalla es suya, para demostrar que Él es el que marcha delante de nosotros. Y así entonces, si es necesario que llevemos un aguijón, que llevemos una enfermedad, que estemos débiles, que no podamos levantar los brazos, Dios muestra su triunfo. En segundo lugar, piensen en esto. Una mujer hirió a un cananita en la cabeza. Esto debería sonarnos a un tema conocido, porque desde Génesis capítulo 3, cuando Dios le da la promesa a la mujer y al hombre, ¿en qué consistía? Que de la descendencia de la mujer iba a venir alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Una herida mortal en la cabeza. Ese es un tema que se repite en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Génesis, lo encontramos en el libro de Números, lo encontramos ahora en el libro de Jueces. Un recordatorio, hermanos, de que hay un conflicto entre dos simientes, dos descendencias. La descendencia prometida, la descendencia que viene por la obra de Dios, y la descendencia que es conforme a la carne, los cananitas, los enemigos del pueblo de Dios. Esto nos traslada, hermanos, si pensáramos en el futuro, si rastreáramos en cómo ese tema aparece en las Escrituras, al día en que el Hijo de Dios, la simiente prometida, aplastó la cabeza de la serpiente. También de una manera sorpresiva, de una manera inusitada, por medio de una cruz romana, por medio del sufrimiento, del dolor y la vergüenza. Dios vence, hermanos, a su archienemigo, a Satanás, a la serpiente antigua. Dios nos muestra su sabiduría de esa manera. Dios avergüenza nuestro entendimiento, la confianza que podemos tener en los medios de este mundo, y lo hace también, no solo por medio de una mujer con un mazo y una estaca, sino también por medio de la segunda persona de la Trinidad, pendiendo, hermanos, desnudo en una cruz, recibiendo la maldición en nuestro lugar.
la mayor vergüenza, el mayor pecado y al mismo tiempo el mayor triunfo, el gozo y el perdón para el pueblo de Dios. Amén.